Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad y auditorio de TV UAC. Hoy, miércoles 1 de febrero, ya se nos fue el primer mes del año, Rosalba. Este programa, por algunas circunstancias especiales, que hasta podemos decir por las obras de las 5 de febrero y sus consecuencias en muchos ámbitos, es grabado. Lo estamos grabando el jueves 26 de enero, es decir, algunos días antes de la transmisión del programa. Les habla Ángel Valderas Puga y, como siempre, Rosalba Pichardo. Rosalba Pichardo. Se pueden comunicar con nosotros de cualquier manera. Nosotros estamos al tanto el día del programa, a los mensajes que llegan. Se pueden comunicar al 192-1200, que es el teléfono central de la Universidad Autónoma de Querétaro, a la extensión 37120. Celular solo para mensajes de texto, 442-249-8788, 442-279-8788. Agradecemos su comunicación en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Gracias a los que nos siguen en el 89.5 de FM y a los que nos siguen en el canal digital 24.1, así como también la opción de seguir TV UAC en vivo, transmisiones en vivo en el canal de YouTube. Como siempre, agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Y también agradecemos a Viridiana en los controles técnicos. El otro tema, Rosalba, es netamente mexicano. Comenzó el lunes 23 de enero en Nueva York el juicio que se prevé que dure unas 8 semanas a Genaro García Luna, que no es cualquiera, no es un estudiante de Derecho de la UAC o alguien que vendía tamales en 5 de febrero, ¿no? Hasta antes de las obras de Curi. No. Estamos hablando de un ex secretario. Exacto, un ex secretario de Estado. Por encima de un secretario de Estado solo está el presidente de la República o la presidenta, que en México no ha habido, pero el presidente solamente. Estamos hablando entonces funcionarios de lo que se conoce en administración pública como primer nivel. Un secretario de un gobierno estatal es un funcionario de primer nivel solo por debajo del gobernador. Los secretarios de las presidencias municipales son funcionarios de primer nivel solamente por debajo de él o la presidenta municipal. También de la gobernadora, ¿no? Entonces, a mí me sorprende una cosa, Rosalba, porque estoy monitoreando y estoy siguiendo en varios medios, en la televisión, en la comercial, pues en periódicos que leo de manera habitual, en la revista Contralínea, en La Jornada, y me sorprendió que cuando comienzan los testimonios, que fue el martes 24 de enero, que comienzan con el narcotraficante apodado El Grande, y bueno, de ahí en fuera ya vienen otros testimonios, que además salió Querétaro, ¿eh? Se mencionó el nombre de Querétaro en este juicio, ligado al equipo de fútbol Gallos Blancos, para que nos hagamos una idea de cómo hasta Querétaro está involucrado en este juicio en Brooklyn, Nueva York. Bueno, a mí una cosa que me llama mucho la atención, y les recomiendo a los que siguen este programa, si pueden buscar en YouTube la videocolumna del periodista Fabricio Mejía Madrid, de los que salieron de Proceso, ahora está en Sin embargo, que se llama El miedo de Felipe Calderón. Es una columna que sintetiza parte de lo que nosotros estuvimos discutiendo para planear este programa. ¿Qué observo yo en los grandes medios en México? Un silencio ensordecedor que huele
a complicidad. Creo que es el único país en el mundo en donde se está juzgando a un exfuncionario de primer nivel, no de cualquier sector, sino estamos hablando de la seguridad, que además va íntimamente ligado a la seguridad nacional, porque estamos hablando de la AFI o del ex jefe de la AFI en el sexenio de Felipe Calderón, y estamos hablando del ex secretario de Seguridad Pública, de Vicente Fox con la AFI, y de Felipe Calderón en la Secretaría de Seguridad. 2 sexenios panistas en donde el país se pudre con la llegada de Felipe Calderón, donde comenzamos a ver una violencia inaudita en México, que ni siquiera la vimos con Vicente Fox, pero que arranca con Felipe Calderón, que se consolida con Enrique Peña Nieto y que es una herencia pesada para el gobierno de la 4T, porque estamos hablando de 12 años de un crecimiento de cárteles de la delincuencia organizada, que hoy lo que está saliendo en Nueva York son complicidades. Yo creo que desde el punto de vista periodístico, yo no estudié periodismo, pero creo que las escuelas de periodismo podrían salir hasta tesis no plagiadas con un tema. La posición de los medios importantes en México ante el juicio de García Luna, en donde se tiende a una banalización extrema. Si producción nos puede pasar una nota que es esa mera, juicio García Luna. Uno te esperaría las grandes revelaciones, corrupción, dinero. No, mira, y lo leemos para los que no están en radio. El gesto de amor que el ex policía lanzó a su esposa Linda Pereira. La banalidad del periodismo mexicano. Quien le dijo, te amo, y la saludó de lejos. Gracias. Yo creo que y hay más, hay más notas de este tipo, en donde nos dicen, llegó con el pelo suelto, traía un abrigo de tal color, etcétera. Para mí daría para tesis de comunicación, porque ¿qué pasa con estos medios? O sea, dices, oye, te detienen a un exfuncionario de primerísimo nivel con acusaciones graves, porque son 4 acusaciones muy graves en contra de Genaro García Luna, que es protección a la delincuencia organizada. Eso es tan grave porque significa que desde el Estado se asumió una responsabilidad que tiene que ver no con ni siquiera miles de muertos, Rosalba. No, el orden de magnitud es impresionante. Decenas de miles de muertos con una supuesta guerra al narcotráfico detonada por Felipe Calderón, instrumentada por Genaro García Luna, y que hoy nos damos cuenta, porque hay muchos indicios, que no fue tal. Y entonces es una cosa tan relevante para el pueblo de México saber qué papel jugó no solamente García Luna, sino toda la cúpula de la seguridad y sus jefes, Vicente Fox, Felipe Calderón, y además políticos, porque hoy sabemos que después de que deja el gobierno, empieza a recibir contratos millonarios en el sexenio de Peña Nieto, donde de manera increíble hay empresas en las que Genaro García Luna está asociado con dueños de medios de comunicación en México. Es decir, es de tal relevancia este juicio que el querer banalizarlo refleja un pavor de que en este juicio pudieran salir nombres de políticos o de dueños de medios de comunicación que en su momento fueron cómplices del señor Genaro García Luna. Sí, Ángel, todo un tema. Implicaciones no solamente para personalidades en México, sino también altas personalidades de Estados Unidos, de Norteamérica, del alto gobierno, de la alta seguridad de Estados Unidos. Pero mira, yo ya había dicho, es la banalización de la prensa vendida o comprada.
dependiendo de cómo lo veamos y desde quién... Hay quien vende y hay quien compra. El que compra, exactamente. Históricamente, la prensa ha jugado el papel de traición al pueblo porque históricamente nos ha ocultado la verdad, exceptuando la prensa libre, como son las estaciones universitarias, la prensa independiente, tanto escrita como electrónica ahora, pero lejos de ahí, pues históricamente nos han mentido. Pero ¿cuál es el objetivo y el fondo de esto? ¿Por qué nos ocultan la información del juicio de García Luna? Pues por los mismos objetivos que históricamente nos han mentido. Primero, la población informada no le es útil al capitalismo local e internacional, no le es útil al burgués, ¿sí? Entonces, hay que ocultar la verdad, porque entonces, si conocen la verdad, van a protestar, empiezan a tomar conciencia. Entonces, la subjetividad y la psicología de la mentira, de la cual es depositaria la población, y que los medios nos venden esas mentiras, pues entonces nos controlan mentalmente, subjetivamente. Es un control para que no tomemos conciencia. Culturalmente, ¿hay impactos? Claro que los hay. Culturalmente impacta este control subjetivo psicológico, porque entonces las culturas empiezan a disociar, empiezan a generar distorsiones en las raíces de esas culturas madres y empiezan precisamente a cumplir uno de los objetivos de estas mentiras de la prensa vendida o comprada, que cuál es romper el tejido social. Para la prensa, la función es fundamental cumplirle al patrón que le compra esa información y que la vende a la población, que es romper el tejido social, disociar a esa población es uno de los objetivos. Mediante el control subjetivo y psicológico es fundamental. Después, la parte territorial ya se tiene a través de los medios en grandes sectores del capitalismo internacional, esa subjetividad amansada, dormida, no consciente. ¿Qué viene después? El tercer factor, su territorio. Lo que importa a estos que sujetan a la población no es la población en sí, no es su bienestar, ni siquiera es su cultura. Más bien hay que destruirlos, lo que quieren que es sus territorios. ¿Y por qué los territorios? Regresamos un poco al primer punto que analizábamos. Porque en el territorio que tienen sectores pobres e indígenas están los recursos naturales que requiere el 30% que consume a nivel mundial en la globalización, las materias primas. Pero los indígenas y los campesinos de Perú, de México, de Brasil, de Argentina, de Ecuador y de Bolivia no están siendo beneficiados en 70%. Son más bien despojados. Entonces, primero nos venden una mentira, nos controlan subjetivamente, psicológicamente, después se hacen de nuestro territorio y después vienen y arrebatan las materias primas de los territorios de la población, del 70% de la población del mundo, que es la más pobre, para que disfrute el 30% de la población que ha disfrutado históricamente con el mecanismo de la globalización. Davos, las reuniones del 1% de los más ricos del mundo que acaba de pasar, están muy preocupados por un factor. Y ese factor es la desglobalización. Les preocupa mucho que los países nación, los países independientes, empiecen a refugiarse en sus propios recursos, a desarrollarse con sus propios recursos. Fue un tema importante en Davos, la desglobalización.
porque está claro, ha beneficiado solamente al 30%. Y los más pobres ya están tomando conciencia de estos despojos. Y es lo que les preocupa en el fondo. Entonces, la economía y la política del capitalismo mundial, resulta que la economía capitalista ya no es tanto, que el capitalismo ya no es tanto economía, sino es más bien, y en gran medida, viene a ser el ejercicio del poder en todos sus niveles, desde el poder individual hasta el poder colectivo, pasando por el poder, ¿sí?, de las armas, viene a ser lo que genera hegemonía a nivel mundial, Ángel. Y de ahí el ejercicio y la aplicación de las cuartas guerras, locales y mundiales. Regresando a lo de García Luna, mira, yo he visto que en realidad articulistas, editorialistas, medios, que de alguna manera están tratando de defender a García Luna, una de sus estrategias es la banalización. Pero también hay otra estrategia que está usando incluso el abogado defensor, que es descalificar los testimonios. Porque dicen que son delincuentes. Bueno, mira, que yo recuerde, y los que incluso de niños vimos las películas de gángsters, o que hemos visto documentales, pues los juicios en Estados Unidos a Lucky Luciano o Al Capone, por mencionar de los mafiosos más famosos en Estados Unidos, cayeron por testimonios de arrepentidos de sus propias organizaciones. Claro. En Italia, en los años 70, 80, la caída de las Brigadas Rojas, por ejemplo, que era una organización guerrillera urbana muy fuerte, se habla de que pudieran haber tenido hasta 10,000 jóvenes universitarios preparados, armados, en un enfrentamiento con el Estado, comienza a desmoronarse a partir del testimonio de un llamado pentito. El pentito significa en español arrepentido, es Patrizio Pecci, que incluso escribe un libro que se llama Yo, el infame. Y cuando comienza a hablar, inmediatamente le asesinan a su hermano, Roberto Pecci. Acaban de detener ahorita en Italia, en Sicilia, a uno de los 5 fugitivos del FBI, entre ellos hay un mexicano, el Mayo Zambada. El Mayo, sí. Y ahí había un italiano que se llamaba Matteo Denaro, 30 años de fugitivo. Bueno, lo detienen porque gente de su organización lo delata. Y cuando uno ve los maxiprocesos contra la mafia en Italia, todos los testimonios son de gente que estaba dentro de la organización. Y cierro con este que les invito que vean, es magnífica la videocolumna de Fabricio Mejía, porque él dice, ni modo que no conociéramos el mundo de la delincuencia organizada. Exactamente. Hoy los medios de comunicación piden fotos, videos, grabaciones, llamadas telefónicas. Y dice Fabricio Mejía que así funciona el mundo de la delincuencia organizada. Te tomas selfies, las promueves, las subes a Facebook, en Instagram. O sea, así funciona. Por favor, ¿quiénes son aquellos que conocen mejor el entramado de las mafias en cada país? Pues los que están adentro. Eso pasó con Pablo Escobar, por ejemplo, que ha habido toda una enorme de series, cuando un grupo rival le pasa información para que lo ubiquen donde finalmente es detenido. Y estos se manejan así. Precisamente una de las cuestiones que señaló el Grande en el primer día de juicio contra García Luna es que él señala que se le pagaba a García Luna para recibir información en contra de integrantes de cárteles opuestos. Entonces, es un argumento que se cae por su propio peso, porque ni modo que vaya a testificar
una persona de la tercera edad que recibe una beca de bienestar en la Mixteca Alta de Oaxaca. O que vaya un plomero de la ciudad de Querétaro a testificar, por favor. Es evidente que los llamados arrepentidos, otros les llaman colaboradores de la justicia, efectivamente dicen, yo testifico, te repito, desde Al Capone pasó lo mismo, yo testifico a cambio de que me reduzcan la pena. Exacto. Y es una manera Fue el mecanismo del grande. Exacto, es una mecanismo ahí. Y cierro con esto. Para mí me contrasta, hay un contraste muy evidente entre la dureza crítica de algunos medios con el actual gobierno, donde hasta se inventan cosas y una por otra y otra, pero tienen una laxitud enorme con los anteriores gobiernos y con García Luna. ¿Por qué? Habría que preguntarnos por qué los medios de comunicación, en vez de indagar la información que está saliendo en el juicio en Brooklyn, ¿por qué quieren ocultar? ¿Y por qué quieren banalizar? ¿Por qué lo quieren volver trivial? ¿Porque no les conviene? ¿Porque hay personajes involucrados en esta trama y entonces lo mejor es callar? Bueno, afortunadamente, lo señalabas en la primera mitad del programa, pues hoy tenemos medios independientes, gente que de alguna manera graba un video, entrevista, da su punto de vista en las redes sociales. Pero huele, para decirlo a la mexicana, Rosalba, huele a gato encerrado la posición de estos medios. Sí. O sea, huele a gato encerrado, hay algo que no me checa. Complicidad. Pues sí. Y habrá que preguntarse por qué. Sí. Bueno, van a ir saliendo los datos, ya hay mencionados por ahí algunos periodistas. La prensa comprada nos va a seguir mintiendo, no los va a sacar a la luz, por supuesto, porque pues, son los mismos que están hablando en la televisión comercial. No se van a delatar y mucho menos van a aceptar. Pero en México hay que tener claro, por el análisis que hacía del contexto, del por qué la prensa que se compra y que se vende oculta, en México hay que tener claro con respecto a este juicio de García Luna, hay que tener claro que hay muchos implicados, que tenemos en esos periodos de Fox, Calderón y Peña más de 200 desaparecidos, 5,000 niños asesinados, más de 2,000 desplazados, etc. de los asesinamientos. Entonces, en este periodo de García Luna se cometieron todas estas injusticias y todas se deben de aclarar. Después del juicio de García Luna en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, se debe de abrir en México una comisión de la verdad en donde queden claro por qué estos desplazamientos. Por ejemplo, en Veracruz, Oaxaca, Guerrero. ¿Por qué estos desplazamientos que tienen que ver con la extracción de recursos naturales y el cuidado de empresas, por ejemplo, de petróleo y de minas? ¿Por qué estos desplazamientos? Para justificar y ocultar el despojo de los recursos naturales de nuestro país. Había que callar a líderes sociales, asesinarlos, desaparecerlos. ¿Dónde están? El caso de Ayotzinapa. ¿Dónde están? ¿Siguen vivos? Todavía está la esperanza de que sigan vivos. ¿O dónde están? Y eso es de la ¿Tiene máxima... que ver con la industria minera en Guerrero? Eso es de la máxima importancia, Rosalba. Claro. Porque claro. Se estaría planteando una hipótesis macabra en la cual el Estado mexicano en estos 3 sexenios podría haber utilizado a grupos delincuenciales paramilitares, para reprimir a la población o para hacer asesinatos selectivos de líderes sociales incómodos. Así es. Tal cual Así es.
se hizo en Colombia hasta antes de la llegada. Digamos de que Gustavo esto apenas Petro. empieza para México, Ángel. Apenas empieza. Queremos una comisión de la verdad. ¿Por qué la creación de los Zetas y que se ubica específicamente y se desarrolla en todas las costas de Veracruz? Porque si está documentado que gran parte de los Zetas es un desprendimiento del ejército mexicano desde el periodo de Zedillo. Queremos una comisión de la verdad para todo esto, ¿sí? Porque no podemos seguir soportando y tolerando los ciudadanos mexicanos un estado de narcogobiernos, un estado, nación, narco. No más, porque al menos el caso de García Luna está demostrando, Ángel, que vivíamos en estado de narcogobiernos. Por eso es relevante que se sepa todo y bueno, exacto. Se nos está acabando el tiempo. Hay que tomar en cuenta también que hay una demanda del gobierno mexicano en Florida, porque también hay otra cosa, no puedes ocultar mucho dinero. Y hay una demanda de la Unidad de Inteligencia Financiera que ya fue aceptada por un juez en Florida y que va ligada a García Luna. García Luna, sí. Y que estamos hablando de 700 millones de dólares, es decir, 14 mil millones de pesos. Yo lo pongo en términos de la Universidad Autónoma de Querétaro. El presupuesto de 5 años de la Universidad Autónoma de Querétaro en cuentas ligadas al señor García Luna. 14 mil millones de pesos. Todo mundo habla, medios tradicionales, sino de los orígenes humildes de Genaro García Luna, que comienza a llegar a meterse en la parte del gobierno al final del sexenio de Zedillo, entra por el lado del CISEN, fue empleado público, y entonces es empleado público con Zedillo, empleado público con Fox, empleado público con Felipe Calderón. A mí sí me gustaría saber cuánto ganaba para que un empleado público se pueda hablar de estas cantidades, Exacto. Porque hay otra cantidad asociada que se habla ligada a García Luna de 3 mil millones de dólares. Oye, Rosalba, 3 mil millones de dólares son 60 mil millones de pesos. El presupuesto de 20 años de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí. Oye, 60 mil millones de pesos supera al presupuesto total del Estado de Querétaro en un año, que debe de andar arribita de los 50 mil millones. O sea, ¿de dónde una persona puede sacar 60 mil millones? Un funcionario público. Burócrata. Claro, sería de la máxima importancia saber si ese dinero, si parte de ese dinero, si ese dinero simiente venía del pago de parte de la delincuencia organizada, porque entonces es un dinero mal habido y gran parte de ese dinero tiene que ver con todos nosotros, porque estos 700 millones de dólares de la demanda tiene que ver con contratos adjudicados a García Luna en el sexenio de Peña Nieto para diferentes empresas en diferentes ámbitos, en los cuales son contratos que dañan al Estado mexicano. Entonces yo gano dinero, pero daño al Estado mexicano. Mucho como se hacía antes con Pemex o con Comisión Federal. Pues nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Bueno, pues regresamos este 1 de febrero de 2023 aquí en Tetras, Rosalba Pichardo y Ángel Valderas. Bueno, Rosalba, pues vamos a comenzar con un video. Es muy cortito, dura menos de 1 minuto y lo describimos para la gente que nos sigue en radio.
Es un video que llega de Perú, aquí está, en donde se ve, porque el sonido es el ambiental, estamos en una calle en Lima, donde se ve a la policía antimotines enfrentándose a la población que sigue protestando por el golpe blando de Dina Boluarte y sus cómplices, y que se ve también una de las causas por las cuales han fallecido más de 46 personas de balas directas de la policía, porque como pudimos ver en el video, la policía dispara a altura de hombre. En ese caso, en este video son perdigones, pero en otros casos pues han sido balas. Gracias a producción por el video. Es uno de los tantos que circulan en las redes, porque hay muchos. Hoy en día pues cada problema de este tipo viene registrado o por fotografías o por videos. Y bueno, estas escenas las habíamos visto en el sur. De la propia población, ¿verdad? Sí, de la propia población o de periodistas independientes o de medios independientes. Aquí tenemos otra fotografía. De la prensa no vendida. Donde se ve a la policía reprimiendo a manifestantes en las calles de Lima, que ha sido una constante. Sí. Las marchas han sido pacíficas. Quien ha comenzado a ejercer la violencia son siempre la policía. Estado. Ahí tenemos otra toma, digamos, desde el lado de los policías hacia enfrente. Si te fijas lo que dicen esos tambos, no a la violencia, pero que están del lado de los manifestantes. Allá atrás vemos una bandera de Perú con los colores que son, su bandera es rojo, blanco y rojo. En este caso es negro, blanco y negro, con señal de luto. Y bueno, pues ahí está la parte de las protestas. Y bueno, a mí me gusta esto porque es un traje típico de las llamadas cholas en Perú, en Bolivia. De las indígenas. Pueblos originarios, les llaman cholas. O sea, ese traje es el traje de chola, así se llaman ellas mismas. Ya no conseguí el otro video. Hay un video en donde se ve una de estas mujeres de estos pueblos originarios con su traje de chola, que no es despectivo, no es el significado ni siquiera de cholo que es en México, que eso es otra cosa, frente a la policía antimotines, con una valentía, y además les reclama y les dice, etcétera. Y como vemos, Perú resiste. Si regresan el anterior, porque hay que leer para los que no están viendo televisión, Ángel. Sí. Es contundente el mensaje que dan a la gobernadora usurpadora. Sí. Solidaridad, Perú. Perú resiste. Resiste. Está una mujer tirada en el suelo que simula ser pues una indígena. Es un maniquí, claro, y con un letrero en el pecho que dice Estado asesino. Exacto. Es cierto, se nos pasó para la gente de radio. De radio. Si ahora sí ya pasamos la última, también la describimos, es un mural, pero que se ve el actuar pues de esta policía que ha sido premiada con dinero en el momento en el que estamos grabando este programa, hoy jueves 26 de enero, se publicó, gracias a producción por las fotos y por el video, se premió con dinero a los policías por su, entre comillas, heroicidad. 46 fallecidos por balas de la policía y centenares de heridos. A este día van más de 60. Okay. Y se premia. Más de 60. No, 46 fallecidos directamente por balas y más de 60 fallecidos en cuestiones, digamos, indirectas. Gente que ha sido arrollada, hay gente que ha muerto porque iba en ambulancia, había bloqueos, no alcanzaron a llegar. Pero, pues de acuerdo a los forenses, hasta el momento, y ahora, son los registrados, porque yo también vi un video donde una señora en Perú decía justamente
Esos son el número oficial registrado El oficial, en forenses. claro. Pero efectivamente es muy probable que haya, no sé, no podría ni siquiera imaginar, pero de que son más de 46, sí, de que son más de 60, sí. Hay que tomar en cuenta que la mayor parte de fallecidos han sido en el sur del país, que la provincia que más ha resistido a estos golpistas, encabezado por Dina Boluarte, es Puno, que es muy importante señalar que comparte el lago Titicaca con Bolivia. Es decir, Así es. Puno es en la parte sur de Perú que colinda con Bolivia. Y esta parte es relevante, ya te dejo el espacio, porque Dina Boluarte, que llegó a la vicepresidencia con el depuesto presidente Pedro Castillo, que hoy está en la cárcel. Con un golpe de Estado. Y que traiciona. No, Dina Boluarte llega como vicepresidenta con las elecciones de Pedro Castillo. Como funcionaria. Como vicepresidenta. Ella iba en fórmula con Pedro Castillo y ganan las elecciones. Por eso es muy relevante señalar que Dina Boluarte accede a la presidencia porque era la vicepresidenta. Sí, eso dice legalmente la Constitución en Perú. La realidad es que es una traidora porque llega con un proyecto conjunto con Pedro Castillo y para acceder a la presidencia, pues traiciona a sus votantes, traiciona a sus electores con tal de llegar al poder. A mí, cuando yo veo personajes como esta señora, Dina Boluarte en Perú, o Lenín Moreno en Ecuador, siempre me viene en mente la canción del cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa, Adagio a mi país, Adagio, seré en italiano, con una frase donde dice, más puede un traidor que 1000 valientes. Y yo creo que esta traición de Dina Boluarte a su compañero de fórmula, pero también a sus electores. Al pueblo. Al pueblo que la votó a ella. Así es. Junto a Pedro Castillo. No estamos hablando de alguien que llegó por otro lado. Llegó con el proyecto de Pedro Castillo. Recordarás que se llamaba Perú Libre. Y bueno, esta señora hoy encabezando la represión, no se muerde la lengua, Rosalba, defiende la represión con toda esta cúpula y exhiben un racismo y un clasismo que todavía sobrevive en Perú y que fundamentalmente por eso la protesta llegó a Lima, porque es ahí donde está el centro del poder político, pero también donde está la derecha peruana ultra racista en contra de los pueblos indígenas, a los que no considera. Pues esa es la situación al día de hoy, Rosalba, 26 de enero. Sí. 1 de febrero, la reproducción de este programa. Bien, mira, Ángel, tú planteas cómo llega la señora Dina, pero yo quisiera ir más al análisis de lo encubierto, de lo que no nos explican en términos objetivos y que van y lo manejan desde el punto de vista subjetivo, porque tiene que ver con qué mentalidades preparar, cómo desarrollar la subjetividad para encubrir los golpes de Estado de cuarta generación. ¿Sí? Perú está en guerra. Perú está en guerra. La señora llega por un golpe de Estado encubierto, claro, con apoyo del imperialismo norteamericano y con apoyo de los capitalistas del Estado de Perú, de los burgueses peruanos. Hay que dejarlo bien claro para que las personas entiendan quiénes son los adversarios, quiénes los enemigos y a quién tienen que enfrentar, porque la tienen muy difícil en Perú, sencillamente, la tienen muy, muy difícil. Primero, los movimientos que campesinos, indígenas, maestros, estudiantes, trabajadores están librando en Perú, es pacífica. Hay que dejarlo bien claro.
Se lo han propuesto como manifestaciones pacíficas. Alrededor de 78 puntos de bloqueo. Intentos de toma de cuarteles militares, todo desde el punto de vista pacífico. Intentos o tomas más bien también de aeropuertos. Todo lo que tiene que ver con el país, a pesar de que el sur está más movido, está realmente hecho un caos. ¿Quién gana en la guerra? Ni la alta burguesía, ni la clase trabajadora, ni los nacionalistas, ni los monopolios internacionales o los capitales internacionales. Hay que dejarlo bien claro, que en la guerra ganan solamente los que venden armas, entre ellas de alto calibre, municiones, pólvora, etc. Son los únicos que ganan en la guerra. Hay que dejarlo bien claro. Porque si realmente el capitalismo internacional le está apostando en Perú en incendiar los brotes de guerra, empezando por la desestabilización para América Latina y el Caribe, pues entonces hay que dejarles bien claro que van a perder durante una década. Sería una década perdida. Cuando en realidad América Latina es todo un potencial en este momento, es el siglo de América Latina. ¿Por qué lo digo, Ángel? Tiene todos los recursos, todos los commodities naturales para desarrollarse potencialmente en términos de con sus propios recursos y en términos nacionalistas, sin entregar estos recursos naturales a países como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Canadá, Francia, Italia, etc. Los 7 más grandes y poderosos con los otros 2 del mundo. Entonces, ¿qué decimos en América Latina? ¿Qué decimos como mexicanos? Pues alto al saqueo, porque el capitalismo internacional se está alimentando ya no solamente del saqueo y de la falta de pago de esa sobreexplotación de mano y fuerza de trabajo, sino también de la extracción de las materias primas, que es la fase en la que estamos. La inestabilidad de América Latina se debe principalmente a este deseo de saqueo de las materias primas de América Latina, digamos oro, plata, cobre, agua dulce, litio, tierras raras, etc. Entonces, tenemos que tener claridad para, en el caso específico de Perú, cuál es el pliego frente a esta movilización pacífica. Son 4 puntos fundamentales de la población, los más pobres, el 80% de la población, la más pobre de los pobres, porque la mayoría son indígenas. Lo digo en un momento porque creo que vamos a una pausa, ¿verdad? No, ¿Nos queda no. todavía? Todavía Okay. no. El primer punto del pliego petitorio, renuncia de la usurpadora, la señora Dina, que renuncie, porque el pueblo no la nombró la oligarquía nacional y la oligarquía internacional, con intervención de las embajadas, por supuesto. Segundo, y elecciones inmediatas, que se respete la decisión de la población. Tercero, nueva constituyente. En sondeos de institutos de investigación, el 69% de la población peruana solicita en este pliego petitorio una nueva constituyente. Cuarto, y vamos a la pausa, la liberación inmediata del presidente Pedro Castillo. ¿Sí? Entonces, si se cumplen estos 4 puntos, podrá haber paz en Perú. De no cumplirse, creo que incluso el diálogo y la negociación está rota con la usurpadora. Porque es una usurpadora, Ángel. Hay que ver el fondo, ya te expliqué por qué. Son las nuevas formas de generar el golpe de Estado. Lo disfrazan, avientan a la propia población, ya no entra de manera directa la CIA, el FBI y la DEA. Quedan encubiertos, se encapuchan y avientan a la población. Una parte de ellos, en este caso fue la Cámara de Diputados. Una Cámara que, como habíamos señalado en una anterior edición de Tetras, ultra desprestigiada. Claro. Con una Cámara, un Congreso que es quien ejecuta el golpe al nombrar a Dina Boluarte, que solamente tiene el consenso del 9% de la población. Esto muestra
claramente que son las élites peruanas que, hay que decirlo, ya lo señalaste, pues que siguen los intereses de las grandes compañías mineras, principalmente, pero no solo las mineras transnacionales que se han apoderado de los minerales en Perú. Ya lo decía por ahí una exmilitar, un alto cargo militar de los Estados Unidos, diciendo que tenían que mantener una buena relación con América Latina por la importancia de sus materias primas y señaló específicamente el Triángulo de Litio, en donde está pues, la mayor reserva de litio en América, que es justamente en esta zona entre Bolivia, Chile y Argentina. O sea, yo hasta agradezco que sean tan burdos en decirlo. Y justamente son títeres, Rosalba, que ejecutan los que les llega de fuera. Y hoy vemos una comedia tragicómica con el mundo al revés. Dina Boluarte y su camarilla reprimiendo a la población, repetimos, fallecidos, asesinados, gente golpeada, entraron a la Universidad de San Marcos, la más antigua de Perú, y acusan a los manifestantes de violentos. Se hacen las marchas en Lima de manera pacífica, quien agrede es la policía y los acusan de violentos. Luego, sin ninguna prueba, como Puno colinda con Bolivia, señalan que Bolivia le ha dado balas o armas o municiones a los peruanos. A los estudiantes. Pero curiosamente, los fallecidos son todos manifestantes. Y no hay un solo policía que haya sido asesinado por balas. Hubo un linchamiento de un policía que fue quemado vivo. Y luego vemos la posición cómplice de la cúpula del Consejo Permanente de la OEA con otro traidor, Luis Almagro, que fue integrante del gobierno del mejor, bueno, uno de los mejores, quizás sí el mejor presidente que ha tenido Uruguay, y uno de los mejores presidentes en América Latina, Pepe Mújica. Almagro colaboraba con él. Sí. Pero Almagro es otro gran traidor que ha utilizado la OEA. Recordemos que se inventaron las mentiras para justificar el golpe de Estado contra Evo Morales. Y bueno, pues yo veo que la oligarquía peruana estaba muy cómoda en sus casas señoriales en Lima, hasta que les llegó la protesta el 19 de enero. Como cuando era en la periferia, porque ha habido protestas también en el norte, en la zona de la Amazonia, pero el centro neurálgico ha sido el sur del país, pero ahora que ya les llegó ¿cómo se llama? A Lima. A sus casas. A sus casas, también literal. Ha habido ahí. Y fíjate, mira, de la jornada hoy, 26 de enero, hoy no es 26 de enero, hoy es 1 de febrero, pero el 26 de enero la jornada publicó, fíjate, lo digo textual porque es increíble, el delirio de la ultraderecha peruana llegó al extremo con una declaración del congresista fujimorista Ernesto Bustamante, exigiendo que se declare la guerra a Bolivia y se invada el vecino país por el supuesto respaldo de su gobierno a las protestas en Perú. Pues nos quedan 2 minutos, así Rosalba. Cerraríamos. ¿Con qué cierras hasta este momento, con la información que tenemos al momento? Sí, de los dos temas, Ángel. Primer punto, es urgente que la Comisión Nacional de Paz de las Naciones Unidas intervenga de inmediato en Perú, porque no puede ser que se esté asesinando a líderes sociales por un Estado donde hay y dejar claro que hay un golpe de Estado, que la ONU intervenga para evitar, pues, mayor número de muertos en Perú y que resuelvan. ¿Para qué sirve la ONU y sus comisiones de paz? No ha dicho nada. No he leído una sola nota de los organismos de las Naciones Unidas, con respecto a Perú. ¿Qué les pasa? ¿Para qué sirven? Entonces, que intervengan y que renuncie la señora usurpadora de Perú. Yo con eso termino.
Bueno, pues nos veremos aquí. Vamos a seguir dando información. Los esperamos el próximo miércoles 8 de febrero con nuestros compañeros Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo en una emisión más de Tetras. Seguimos con este equipo de 2 y 2, porque, bueno, esa era la estructura que nos dio la pandemia y nos hemos tenido que manejar un poquito en esa situación, en esa línea. Y entonces, bueno, aquí van a estar Gonzalo, van a estar Sergio, estamos los 4 en el mismo grupo, diseñando un poco los temas que se vamos a manejar. Yo sí seguiría, creo que vamos a tener que seguir con estos temas, los dos. Vamos a tener que monitorear esta parte del juicio de García Luna, porque a mí se me hace ultra relevante por las consecuencias que puede tener. Exacto. Y por el conocimiento que debemos de tener del pasado reciente en México, porque el presente que hoy tenemos ligado a la delincuencia organizada es del pasado. Claro. Estos no se formaron de la noche a la mañana. Está la operación Rápido y Furioso. Bueno, pues ahora sí, nos vemos el próximo miércoles en una emisión más de Tetras, miércoles 8 de febrero a las 9 de la mañana. Hasta luego. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.